Y aquí, Católico Vive, su nombre canal. Hoy estamos en el día de San Pedro y San Pablo. Hoy vamos a hablar de ellos y comencemos. Ok, ¿por qué San Pedro y San Pablo se celebran el mismo día? El martes 29 de junio se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, o sea, hoy, día en que se reconocen las virtudes cristianas de dos de los más grandes y reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio. A continuación, les voy a presentar 5 claves de por qué se celebran en la misma fecha. 1. Son fundadores de la iglesia romana, de la iglesia de Roma. Jesús dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una. Con esas palabras, Simón Pedro pasó a ser la roca de la iglesia y se comprometió a apacentar el rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas. Luego de la resurrección y ascensión de Cristo, Pedro asumió con humildad ser cabeza de la iglesia. Dirigió a los apóstoles y se encargó de que los discípulos mantuvieran viva la verdadera fe. Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego el encuentro con Cristo continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó por el resto de su vida predicando el evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo. Sintiendo cercana a la muerte, escribe a Timoteo: He escuchado el noble combate. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y su iglesia, por quien está entregado totalmente, y por eso el Señor le ha dado corona de gloria, y lo ha puesto al igual que a Pedro como columna del edificio espiritual de la iglesia. Expresó el Papa Emérito Benedicto XVI en 2012. Ok. 2. Son columna espiritual de la iglesia. En 2015 el Papa Francisco manifestó en San Pedro, San Pablo y la Virgen María: son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. El Santo Padre explicó que a la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de orgullo, de espiritual orgullo para Roma, y al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas, en modo particular la fe y la caridad. La fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero, y Pablo anunció a la gente, en la caridad que esta iglesia llamada a servir con un horizonte universal. Tres. Ambos padecieron en Roma. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión mamertina, también llamada Tullianum, ubicada en el foro romano de la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma, liderando la iglesia durante la persecución, hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado con la cabeza abajo a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano, y la iglesia de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67. Es enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Ok, perdón, ¿por qué eso? 4. Son patronos de Roma y representantes del Evangelio. En la homilía del 2012 por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, Benedicto XVI llamó a estos dos apóstoles patronos principales de la Iglesia de Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio en Cristo, precisó. 5.
son la versión contraria de Caín y Abel. Benedicto XVI también presentó un paralelismo opuesto con la hermandad presente en el Antiguo Testamento entre Caín y Abel. Mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto de pecado por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar que no faltaron conflictos con su relación, ha constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico, hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo, que actúa en ellos, dijo Benedicto XVI. Ahora vamos a hacer una pequeña oración de San Pedro y San Pablo. Oh santos apóstoles Pedro y Pablo, yo los elijo hoy para siempre por mis especiales protectores y abogados, y me alegro humildemente tanto contigo, San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque eres la piedra sobre la cual edificó Dios su iglesia, como contigo, San Pablo, escogido por Dios, para vaso de elección y predicador de la verdad en todo el mundo. Alcáncenme, les suplico, una fe viva, una esperanza firme y una caridad perfecta, atención en el orar, pureza de corazón, recta intención de las obras, diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de mi estado, constancia en los propósitos, resignación a la voluntad de Dios y perseverancia en la divina gracia, hasta la muerte, para que mediante sus intercesiones y sus méritos gloriosos pueda vencer las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne. Me haga digno de representarme ante el Supremo y eterno Pastor de almas, Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu vive y reina por los siglos de los siglos, para gozarle y amarle eternamente. Amén. Bueno, espero que os haya encantado. Denle like si fue así, suscríbanse y chao, chao.